Buenas tardes, querido público. En este podcast denominado Viaje por las Vacunas, les doy la bienvenida a Paula Tapia, donde tenemos como tema general la vacunación en Ecuador. Como índice, tenemos qué es una vacuna, cuáles son los tipos de vacuna, el esquema de vacunación para los niños de 5 años, caso específico de ausencia de vacunas, qué enfermedades surgieron durante la Segunda Guerra Mundial y cómo se erradicaron. Comencemos. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna es una sustancia que se compone por una suspensión de microorganismos atenuados o muertos, que se introducen en el organismo para prevenir y tratar determinadas enfermedades, infecciones o infecciones. Esta también estimula la formación de anticuerpos, con la que se consigue una inmunización contra la mayoría de enfermedades. ¿Cuáles son los tipos de vacuna? El día de hoy les voy a hablar acerca de 3 tipos, según su método de fabricación, según su microbiología y según su composición. Comenzamos. Según su método de fabricación, las vacunas inactivadas. La primera de las estrategias que se pueden utilizar para diseñar una vacuna es aislar el virus o la bacteria o patógenos e inactivarlos o destruirlos por medio de sustancias químicas, calor o radiación. Este método se utiliza para fabricar vacunas antigripales y antipoliomílicas. Además, la técnica hace posible fabricar vacunas a una escala aceptable. Vacunas atenuadas. Para diseñar las vacunas atenuadas se utilizan los virus patógenos o alguno que sea muy parecido. Se mantienen activos pero debilitados. La vacuna de tipo SPR con componente antisarapionoso, antiparadítico y antirrubeólico. Y las vacunas contra la varicela y el zóster son ejemplos de este tipo de vacuna. Las vacunas basadas en vectores víricos. Para diseñar este tipo de vacunas se utiliza un virus inocuo para transformar fragmentos específicos llamadas proteínas del agente patógeno del interés o con el fin de que estos introduzcan una respuesta inmunitaria sin llegar a causar la enfermedad. Por ejemplo, la vacuna contra el ébola es una vacuna basada en un vector vírico. Este tipo de vacuna puede desarrollarse rápidamente. Según la clasificación microbiológica, estas se dividen en dos, las vacunas bacterianas y las vacunas víricas o virales. Las vacunas bacterianas están diseñadas con el fin de incrementar la inmunidad contra las propias bacterias o contra sus toxinas. Las vacunas víricas ayudan al sistema inmunitario con el cuerpo a reconocer y combatir las infecciones que causa el virus sin debilitar el cuerpo. Según su composición, esta se divide en 3. Las vacunas monovalentes, las vacunas polivalentes y las vacunas combinadas. Vacunas monovalentes contienen un solo tipo o serogrupo de un microorganismo. Las vacunas polivalentes contienen distintos tipos de antígenos de una misma especie, sin inmunidad cruzada entre ellos. Vacuna antineumocócica. Vacunas combinadas contienen una asociación de varios elementos antígenos de distintas especies o microorganismos de vacuna triple vírica. En una sola aplicación se administra el sarampión, la rubéola y la parotiditis. Continuamos con el esquema de vacunación para los niños de 5 años. Comenzamos con los menores de 1 año. Se les ubica una dosis de BCG, una dosis de HB, 2 dosis de rotavirus, 2 dosis de FIV-B, una dosis de VOPV, pentavalente son 3 dosis, incluyendo la DPT, HB y la HIV. Neumococo son 3 dosis, influenza STAC 2 dosis, difteria, tétanos y tosferina 1 dosis. Con menores de 12 a 23 meses, la vacuna birivalente oral, la polio 1 dosis, el sarampión, la rubiola y la parotiditis 2 dosis, la fiebre amarilla 1 dosis, la varicela 1 dosis, la influenza estacional 1 dosis. Con menores de 24 a 25 meses, influenza estacional paradítrica 1 dosis. Con menores de 36 a 59 meses, influenza estacional pediátrica
una dosis, con menores de 5 años, DPT una dosis y BOPV una dosis. Caso específico acerca de la ausencia de una o varias vacunas en la población infantil. Por primera vez en 30 años estamos asistiendo al mayor retroceso de continuado de la vacunación infantil, gracias al descenso por los factores de la pandemia de COVID-19, los conflictos, los desplazamientos o la creciente desinformación respecto a las vacunas. La consecuencia es que cada año unos 25 millones de niños y niñas no reciben las vacunas que pueden salvar sus vidas, lo cual los pone en riesgo de contraer enfermedades devastadoras y totalmente previsibles como lo es el sarampión o la poliomielitis. Aquí podemos ver un gráfico estadístico donde nos explica que en el 2020 no se vacunó al 3.2 de niños en el Ecuador, en el 2021 al 5.3 niños en el Ecuador y en el 2022 al 8.2 niños en el Ecuador. ¿Qué enfermedades surgieron durante la Segunda Guerra Mundial y cómo se erradicaron? Durante la Segunda Guerra Mundial, el sarampión, la rabia, la tularemia y la malaria fueron una de las enfermedades más populares que crearon una serie de preocupaciones en la salud pública. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para cada una de estas existe un tratamiento efectivo, preventivo y uno que contrarresta o detiene algunos de los síntomas. Tratándose la rabia y la tularemia, las cuales eran una de las enfermedades más comunes en las trincheras gracias al mal estado de las instalaciones y a la presencia de ratas, era muy recurrente que los soldados, en sí personas en general, tuvieran presente en su cuerpo lesiones de este tipo. Hoy en día es conocido como el herpes y se trata con medicamentos antiinflamatorios, como el ibuprofeno, y se trata de un caso grave, un antibiótico como lo es conocido el aciclovir. Durante la Segunda Guerra Mundial, estas enfermedades se trataban con emplastos de menta, que es una especie de pasta que se obtiene como resultado después de moler la hoja o la planta. A su vez, medicamentos antiinflamatorios como el ibuprofeno y la penicilina que ayudaría con el dolor. En conclusión, las vacunas son una opción preventiva contra algunas enfermedades que podemos contraer en nuestra niñez o en la adultez. Hay que tomar en cuenta que esto no es un tratamiento reciente, sino como lo mencioné, es algo que estuvo presente en la Segunda Guerra Mundial y mucho antes. Espero que este podcast haya servido para ampliar su información acerca de la vacunación y la importancia que tiene en la salud de las personas. Se despide Paula Tapia, el programa Viaje por las Vacunas. Espero verlos en otro podcast. Muchas gracias.